España está de muy buen humor. Os recomiendo que vayáis a la descripción y ahí tenéis enlaces a lo que os pinte, fuentes donde he sacado información y algún temazo soltaré por ahí, supongo. Cuidarse. Ay, mira, me está costando más el plano que la explicación, me cago en la puta. Vamos allá. Al carajo, estoy guapo. ¿Qué pasa, peña? Hoy os vengo a hablar sobre un género dentro de la música electrónica, bombita, niño, el cual se llama JumpUp. Para situaros un poquillo, es un subgénero que pertenece a la familia del drum and bass. Drum and bass, drama bass, drama. Suele estar por 170-180 BPM, pero sí que hay bastante rayado que le pone ahí a 180. Se mueve bastante por Reino Unido, Bélgica. A mediados de los 90 empezó a surgir como esa rama, ¿no?, de pitidito jumpupero. Pero espérate, que hay diferentes tipos de jump up. Eso lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Y tú dirás, ¿cómo diferencio yo el jump up? Imagínate que has escuchado una canción de drum and bass en tu vida o solo has escuchado el mítico loop. Y dices, vamos a ver, ¿cómo diferencio yo? A ver, yo te recomiendo que escuches bastante drum and bass o drum and bass. Es que no sé cómo decirlo, tío. Drum and bass, ¿vale? Intentes un poco agilizar el oído a la hora de diferenciar dentro de un mismo género los diferentes estilos. Si nos ponemos específicos, parece que haya subgéneros dentro de subgéneros y eso es un desmadre. Yendo a lo que es la esencia, ¿no?, un poco del jump up, puro metal. Sí, de metal. Pitiditos, grillos, láseres. Creo que podría hacer hasta jump up con una olla express. Tío, estaba yo ahí con todo el jaleo, con la olla, cacerola o lo que sea eso. Hice así, e hizo un sonido metálico que dije, temazo. Voy a grabarme unos samples ahí dándole una paliza a la olla express esta y luego directos al Stu, manito. A procesar la olla, manito. Oye, que estoy grabando, que estoy haciendo foley. Relájate. Mientras estoy grabando esto me está dando escalofríos que lo flipa. Vale, pues aquí está el super guap con todos los samples de la ollita aquí, Soulful Selector. Una percusión jumpupera, díselo Anthony. Con su respectivo build-up. Un snare lo he pillado directamente de la olla, más este encima, los dos. Y el hat también es la olla. El efectillo y cortito. Llevaría un poquito de white noise. Lo que he querido hacer con los bajos es mitad samples originales juntados con ya algo más procesado, ¿no? ¿Esto qué es? Que en su origen sería que sin nada. ¿Cómo cambia, me cago en la leche? Y el sub. Y nada, esto quedaría tal que así. Un poco místico, ¿no? Así. Temazo. Es un género bastante agresivo que suena como muy metálico. Y también se caracteriza por, en un drop, de repente suena un grillo por ahí, luego un láser, luego una melodía top guapa. Es decir, es como la combinación entre melodía metálica y guarreo. Hay drops que son solo melodía, pero metálicos así. Luego hay guarreo. Hay de todo, pero más o menos por ahí van los tiros. Luego me hace gracia que buscando información ponía uso de LFOs. Me voy a poner un poquito pedante, ¿vale? Un momento, perdón. LFO es Low Frequency Oscillator, un oscilador en frecuencias graves. Vale, nosotros tenemos este bajo. Guasón. Si le añadimos esto, que es el autopan, está modulando pues la amplitud. Si va a tempo, pues automatizar esa oscilación, que vaya más rápido, más lento, y se hacen cosas bastante guays. Bombita, niño. Y en este caso está modulando la amplitud, lo que sería el volumen se entendería como un trémolo. En cambio, si modulase la frecuencia, pues se entendería como vibrato, y ahí entramos en movidas de síntesis FM, AM, una cantidad de texto que es un buen dato, pero tampoco nadie ha preguntado como tal, y eso mejor para otro momento, pero está interesante, la verdad. También se diferencia bastante lo que es la percusión. El drum and bass, el drum, tiene una percusión bastante característica. Pa, pa, pa.
lo que viene a ser el jump up, no siempre, pero muchas veces, como que falta ese segundo kick. Pum, pa, pa, pum, pa. Y hay un hat marcando el tempo ahí, loquísimo. Es un snare que te da en el ojo y ¡pa! Y claro, este género incita un poco, ¿no?, a jump, saltar, a levantar las patas. Las piernas se van locas, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Pogos, locuritas, ¿no? Un poco de desmadre, ¿no? Unos soniditos como te transportan a otro lado, ¿sabes? Es como entrar en trance. A la droga. La droguita pura es la hostia. No vas a estar escuchando Jump Up estudiando. Bueno, sí, yo lo he hecho. Pero bueno, se me entiende. Agresivo, loco, a lanzarte un poco de cabeza. Y otra cosa muy característica de los gun fingers, que cuando suena un drop guarro, tú pones la cara de bass face, ¿no? Exactamente hace... ¿sabes? Sí, yo creo que sí, creo que se ha entendido. A veces para descansar los BPMs, pues me leo mi librito de Minecraft para mejorar los gameplays. Respecto a artistas que han marcado bastante la escena, Hype, Hazard, DJ Goop, Hedex, Taxman, Aquiles, que no, Original Sin, Sub-Zero. Toma ese inglés ahí. Luego está Maki G con DJ Fantasy, que junto a otros MCs hacen S&S, que descansa en paz, Storming, Canine, K-Motion y Simula, que los tres hacen Distress Signal. Y como anécdota, yo vi a S&S y a Distress Signal. Y madre mía, chaval, me vienen recuerditos buenos, también un poco desmadre, no te voy a mentir. Oh wow, oh my god, it looks fucking crazy out there. Somebody from the left to the right, from the front to the back. Somebody say S-A-S, S-A-S, S-A-S. He mencionado unos cuantos que yo conozco y considero que son unos de muchos que han marcado bastante la escena, pero yo os invito a que busquéis información y esto básicamente se descubre así. Vas por ahí perdiéndote y encuentras maravillas. Y también recomiendo que por SoundCloud busquéis temas porque podéis encontrar muchos dubplate, una canción que no ha sido lanzada, que se usa solo para pincharla. Canales en YouTube también hay bastantes, JumpUp Cave, Underground JumpUp y alguno me dejaré, pero bueno. 5 temas que yo considero que han marcado bastante, personalmente me gustan mucho. Sería Forever de Hedex, Mr. Happy de Hazard y Distorted Minds, Bricks Don't Roll del Hazard también, un genio. Y luego está Tour de Maki G. O sea, lo ha petado eso. He leído bastantes comentarios de que esa canción en raves de Reino Unido, por ejemplo, y tal, caía 100 por. Como que esa canción se ha vuelto meme. A mí me encanta, tío. O sea, y Distress Signal Stay, que es como Jump Up super chill, pero en el drop te saca un ojo. Ahora que me acuerdo, hay un documental bastante guapo, que es bastante antiguo. Os dejaré toda la información ahí abajo para que hagáis vuestra documentación. ¡Boba! El jump up, o sea, es como todo en la vida, no hay nada que guste a todo el mundo, pero sí que ha recibido como ese hate, digamos, por la mezcla entre gente súper pureta y gente súper agresiva. Yo pienso que la armonía es la clave de todo, ¿no? De la esencia de vamos flotando, estamos vibing. Sí que es un guarreo, puede ser estridente, puede ser no sé qué, pero está ahí, a mucha gente le mola y yo qué sé, tío, convivamos en armonía. La duda de por qué es tan odiado por una parte, pero es que por otra es súper querido. Pongo un ejemplo mío, estás escuchando así 175 BPM, estás ahí vibing, no sé qué, hubo un bajo ahí tal. De repente en mitad de festival te meten un tema de jump up y eso es un desmadre.
Lo que viene a ser en festivales, ese contraste, ¿no? De estar ahí tal, vibing con un género y de repente, pum, jump up así, ¡pam! En el ojo, es la hostia. En resumen, es un género que en un festival lo revienta y la gente lo ama, ¿no? Porque estar escuchando eso, sonando desde un altavoz más grande que tú, te deja loquísimo, te deja... O sea, no sé, lo recomiendo. Yo. Bueno, yo soy Kiko y empecé en esto de la música hace 6 años justo. Me fui metiendo más de lleno en el drum and bass, descubrí el JumpUp y le quise dar más visibilidad en España ya que no se escucha mucho. ¿Tú cómo ves el JumpUp en España? Hace 2 años tú le preguntabas a la gente sobre el JumpUp y a la mayoría no le gustaba. Como lo tienen más desprestigiado, por así decirlo, y por suerte está creciendo bastante. O sea, cada vez conozco a más gente que le está gustando y gente que no le gustaba lo está empezando a escuchar y le está viendo el rollito y le mola. ¿Tú dirías que en España algo de cultura de drum and bass había? ¿Es un género que existe, entre comillas? Que sobre todo Andalucía, Sevilla, Málaga, Granada, hay colectivos también por toda parte de España. Al no haber tanto público no se ha generado tanto esa cultura. Sí que hay gente que le mola mucho, pero principalmente suele ser gente que va a las raves y tal. Es más cultura de rave que de lo que viene a ser una discoteca como tal, ¿no? Claro. ¿Qué palabras usarías para describir el JumpUp? Energía. También del tipo de jumpa guarreo. Esa. Guarreo. Pero es que eso es el tipo de jump belga, porque hay como 2 tipos de jump, por así decirlo. A ver, hay más, pero como que se centran entre 2 grandes bloques, de Reino Unido y el jump belga. El jump de UK es Dominator, no sé si lo conoces, que falleció hace unos pocos años. Upgrade, y luego el jump belga, que son los pititos y todo. Netre, Qualize, eso sí que me sé un montón de artistas. 5 que te gusten mucho. Toxinate, 1. Entre Captain Bay, Goodlow, Netre, Premium. ¿Qué es lo que más te gusta del JumpUp? Es el género que más felicidad me transmite cuando lo escucho. Deep drum and bass, si te mola, te lo fluyes, tal. Escuchas Neurofan y te pone así más agresivo, pero el JumpUp, tío, yo cuando lo escucho es que me sale una sonrisa y me pongo a bailar, no sé, es que es otro tipo de energía. Como que es una tendencia medio agresiva, pero en plan claro, bien. Y lo que mola también es porque el diseño de sonido es súper peculiar, ¿sabes? Muy metálico. Es difícil sonar bien con sonidos cortos, ¿sabes? Tienen que llenar mucho. ¿Mejor experiencia que hayas tenido en un festival? El año pasado, en noviembre, me fui a Londres con unos colegas. Fuimos a la Fabric, había un Rampage Takeover y eran 3 salas. Y en esa de Jumpa, que era pequeñita, encima en Fabric, ¿sabes? Una discoteca icónica, pincharon unos artistas de Jumpa que yo ya conocía y éramos 10 personas con Jumpa para toda hostia y disfrutándolo entre todos. Encima estaban con la ganancia a tope, que yo veía el mixer. Todo clipado. Estaba distorsionando, que estaba todo clipado, pero claro, el Jumpa también muchos lo hacen aposta, que suena guarro, como que te requiere más, ¿sabes? Sí. Tenía que venir el técnico de sonido estaba ahí yo solo y me lo gocé increíble, porque eso fue una vivencia así de Jump-Up pura, ¿sabes? Buenas experiencias en general con Drum and Bass, el Rampage. Que vinieron Distress Signal y tal. Yo me saqué una foto con ellos, estuve en el Meet and Greet. Para mí, Simula es de mis artistas favoritos y claro, y encima también estaba K-Motion y K9. Yo el ir al Rampage como que me rompió un poco el esquema ese de escucharlo siempre tan poquita gente que casi ni te piensas que eso se escucha en discotecas y vas a un festival tan tocho. Mira, un tema así que es como bailongo y tal, Toxinate, Insecurities. Claro, es que hay tantos temas, tío, que es difícil escoger entre algunos. Hay algunas de JumpUp que son muy bailongas, ¿sabes? No es para ponerte así súper a saco, pero para a lo mejor bailártela y disfrutártela tú solo mola, porque es como gracioso, ¿sabes? Pues nada, muchísimas gracias, tío. Nada, tío, aquí un ratillo. Por contar conmigo. Chao. Un abrazo, cuídate. Yo. Hello, my name is Captain Bass and I'm a drum and bass producer, 23 years old, and I live in Belgium. Nice. I made a lot of genres. I play rollers in my set also. I really stick to drum and bass. How will you describe JumpUp? I would describe it like a really hard subgenre of drum and bass. Really energetic. The thing is to listen to it in a club or in a party. Yeah, everything's so loud and you see the people like reacting to it. That makes the genre so nice. First time I went to a JumpUp party, I was like really in love. That's why I started making it, because of the power and the energy it gave to me on that night. You listen to it on your phone, it's not the same as in a club, and I really recommend to go to a party. That's what people not understand who don't listen to it. All my friends come with me and they came once with me and now they want to go with me. So what's the thing you like about JumpUp? Bit of everything.
everything, flow, sound design, and you can do so much with sounds because you can put it all together. Sounds coming from everywhere. That's really the Belgian style. I think that's what we started. Could you tell me maybe 3 of your best experiences producing in a show? My birthday bash I did with Inceptions last summer in Icon in Antwerp. Everyone was packed and so hyped. I really get goosebumps when I think about it. The second one I would say when you're sitting at your computer and thinking about an idea and making drums, making synths, and when you have something that comes perfectly together, that's a really nice experience. Third experience, I would say, the first time I traveled to another country to play, I was like, is this real? You really need to take a plane to play somewhere else your music? One of my favorite JumpUp tunes always is The End of the World by Magistrate and Turner. TEDx set of the Universe was one of the first sets I ever saw. I discovered this whole JumpUp thing because of Headaches. I said that he does like a triple drop, Mr. Happy and Forever, and Popcorn from Magistrate. I think that give a good feeling to a lot of people because when I first saw that video, I watched the video 30 times. Yeah, me too. That's crazy on JumpUp. When you play a tune, the people is reacting to it, and then you know it's a big tune. In Belgium, are there like venues when you can go all Fridays to listen to JumpUp? Every weekend there's a party. Holy shit. I wouldn't say really no genre in Belgium because it's still really underground. There's a lot of people who listen to it. There are parties who clash with each other, so you have to choose which party you go. It's possible in Belgium because Belgium is so small. When I have a booking on this side of the country and I need to go on the whole other side of the country, it takes 2 hours. I understand why in Spain there are like parties a lot further from your city, but it's not possible to get there because you need to travel like 9 hours or something. You need to travel to one party every few months, or you need to wait like 1 year to assist to a festival where you can hear 2 hours of JumpUp. There are a lot of venues in Belgium also, so you have a lot of choice. If it's not fits in that city, you can do another city because people is able to travel. I think that the promoters don't trust that people here in Spain really enjoy this kind of music. My friends, I invited them to my party, said, what is this? They really like it. And I think that most of the people, at least from our age, like it, but they don't trust that this is gonna work. A genre that's not really known in your country, it's really hard to introduce a new genre into the people. That's what we tried before all this lockdown thing, and things were like, okay, maybe this could work. I had one moment when I was like thinking about what I'm gonna do. I was not losing hope or something. I really knew, okay, everything's gonna come back, but you just don't know when and don't think it's over or something because everything is gonna have a whole new start. I think it's really important to have this moment of saying, okay, focus on yourself, don't think that much, and when you come back like harder. Don't lose hope, man. I would say, again, keep going and everything is gonna be alright. I really enjoy the conversation. Yeah, me too, man. It was very nice, so. Yeah, thank you, man. Thank you so much. Ciao, man. Goodbye. Ciao. Hey, man. Yo, how are you? What's up? I'm good, thanks. You good? Nice. My name is Just, 24 years old. I'm from Belgium. I make drum and bass. Some call it JumpUp, some call it melodic JumpUp. I have been a part of a new wave of Belgian JumpUp, I guess. I've been doing drum and bass for 8 years now. And you also play like a lot of instruments, right? Always played the violin when I was younger. I thought to myself, why shouldn't I just use it in my music? First time I did this was when I did the vocals for my track Mistakes. I play the violin, piano, I sing. I think it's really interesting to combine that with drum and bass and JumpUp. JumpUp is the most energetic form of drum and bass. That's how I would describe it, at least. When I started to go to JumpUp parties, as soon as you know how it is live, you start to appreciate the genre much more. So when I went to my first Invaders, for example, the music brings out so much energy. When you go to your first rave, you really understand what JumpUp is about. For me, at least, JumpUp is all about the flow. I also think when you're in a rave, the mixing of JumpUp is really important. So it's high tempo, quick mixing, 4-deck sets. I would say the element I like most is just the flow of a track. And you said that there are like different types of JumpUp. Do you think it depends on the country or? Yeah, it definitely depends on the country. The UK has its own kind of JumpUp, I guess. There's been a lot of rollers in the UK recently, these wobblers and stuff, but the UK also has like this kind of dark JumpUp type. And Belgium has had this huge uprising of new JumpUp producers over the past 4 years, I think. Netrack, Captain Bass, Woodlock, they pushed a brand new sound that is like really screechy. So I would say that's kind of the Belgian sound of JumpUp.
JumpUp. I guess it's not even JumpUp, but like in Eastern Europe, Czech Republic, Croatia or something, there's a lot of neurofunk right there. So I really think the sound depends on the country. When I listen to my own music, it doesn't really sound like the other Belgian JumpUp that's out here. So I'm like kind of in the middle of everything. As soon as a new producer comes with its own sound, it's always really hard to like put it into like a box, you know? Do you think there's a similarity, at least in sound design, of JumpUp with rhythm or UK bass or bassline? The main elements that are the same is probably like everything is really loud. JumpUp and drum and bass has the same relationship as dubstep and rhythm. The more beautiful dubstep gets, the more nasty rhythm gets, and the more beautiful drum and bass gets, the more nasty JumpUp gets. I can only speak for my own country because I watch the scene very closely. As soon as you've got like a certain wave of something, there's always like something that goes against it. JumpUp has become its own genre, if you know what I mean. Sometimes it doesn't even sound like drum and bass anymore. I think that's a really interesting thing. The best experiences you've had, maybe producing or shows? I made a track with Boo. We had Becky Hill feature on it. She's a big vocalist. Making that tune was a really cool experience for me. I discovered that me and Boo really work well together. Talking about like shows, playing Rampage Open Air last year was one of the best experiences. Back to back with Bass Tripper. I remember just walking up on the stage. The tent was completely full. We played a really big set. I'm currently releasing an EP. My final track is coming out in the end of March. I am doing a live stream from a hot air balloon. I'm gonna be in the air playing a DJ set, and it's a really big project. I've been working on it for several months. I've never been in a hot air balloon in my life, so I don't even know if I'm afraid of heights. I guess that's my top 3 for the past 2 years, I guess. I have played in Spain once. I discovered you because of that party. Oh! I saw Just is coming and I see, who is this guy? I think that experience was one of the best experiences of my DJ career because it was so far away from where I normally play, mostly in Belgium, in Austria or Czech Republic. It was for me the first time to play in Spain. There's one Simula dub with like 2 question marks. I think it's on the Dubload SoundCloud channel. That's one of my favorite dubs ever, and I still listen to the clip every day. Boo and Headaches. I think the tune is called Pull the Trigger. It's in Boo's 100% mix. Huge tune. Boo and Headaches. Yeah. Huge collab, eh? Big tune. It's a really big. Yeah. Upgrade has so many unreleased dubs that are really sick too. Upgrade is definitely one of my favorite producers. Anything you can find on SoundCloud with Upgrade question mark is definitely a banger. I think music is a really important way to kind of unite people. I've always said this. I just feel happy that I can kind of do my part by releasing music. It's absolutely my pleasure to talk to you today. Thank you so much, man. The past year has been so tough for everyone. That's the reason why so many people are losing hope, because people don't see the point anymore. 1 month after the first lockdown was really difficult for me. Right now, I'm feeling really strong and motivated to work on the future. Don't let it get to you and just keep doing what you do. Even though you can't play shows, you can still make tunes. The main thing you have to do right now is to make sure you are in a good place mentally. I think that should be your #1 priority right now. You can't stress about things you can't do anything about. I can be up all night thinking about when I'm going to be doing events again and stuff, but I can't change anything about it. So what I try to do now is just focus on myself and try not to go crazy with everything I've made in the past year. I can literally play a set with only my own tunes. So I think that's a beautiful thing. Damn. Dude, perfect. Yes. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, man. Have a nice day. Goodbye. Bye bye. Así que nada, por mi parte eso es todo lo que quería aportar. Es bastante subjetivo, pero bueno, algún dato curioso, ¿no? Alguna cosita ahí por ahí. Animaros a descubrir musiquita. Escuchar pitiditos todos los días es bueno para la salud, creo yo. No os moféis con el volumen, pero te quedas loquísimo. Tenemos ganas de fiesta, sinceramente. No perdáis la esencia y nos vemos pronto.